luchar contra la depresión, el alcohol y las drogas, McCormick hoy en día está felizmente casado y tiene una hija, así como una esposa decepcionada de la Iglesia Católica. Ambos nos convertimos a la Iglesia Luterana por esto. Personalmente ya no tengo fe en lo absoluto en la Iglesia Católica. Al regreso, ¿un cambio de actitud? El fracaso en el caso Campbell, que se atribuye a Joseph Ratzinger y a la Congregación para la Doctrina de la Fe, fue el problema que hizo que Ratzinger recurriera a Juan Pablo II en busca de una solución. Para 2001, la crisis de los sacerdotes pederastas comenzaba a ahogar a la Iglesia Católica, pero el Papa Juan Pablo II no la había enfrentado. Sacerdotes en todo Estados Unidos estaban siendo juzgados por abuso e incluso violación. Las demandas contra la Iglesia se acumulaban. Una diócesis en Texas fue obligada a pagar millones de dólares a las víctimas. La era de la negación claramente había concluido. Ratzinger finalmente convenció a su jefe de que había que comenzar a hacer algo. Sabía que la espada de Damocles, el escándalo mediático, estaba por caer. El Papa dio al cardenal Ratzinger y a la Congregación para la Doctrina de la Fe carta blanca para manejar directamente los casos de abuso sexual. John Allen cree que Ratzinger experimentó una especie de conversión. Al leer una y otra vez los expedientes de los casos y las detalladas notas en ellos, así como los testimonios de las víctimas, se convenció de que no todo era humo, que había fuero de verdad. Y desde 2001 en adelante, la Congregación para la Doctrina de la Fe se convirtió en la punta de lanza en el Vaticano para una respuesta más enérgica a la crisis. Aún así, Ratzinger parecía a la defensiva en público. En 2002, dijo que los reporteros en los medios estadounidenses habían exagerado la crisis. Uno llega a la conclusión de que es intencional, manipulado, que existe un deseo de desacreditar a la Iglesia. Quedan asuntos pendientes que atormentan a las víctimas de los sacerdotes pederastas. ¿Y los obispos? Los obispos que encubrieron el abuso de los sacerdotes y los trasladaban de una parroquia a otra. Hemos clamado y clamado que se haga algo con los obispos que han encubierto los casos. Mintieron y gastaron cientos de millones de dólares de los feligreses para frenar los casos en tribunales. Aún no han hecho nada acerca de estos obispos. Obispos como el cardenal Bernard Law de Boston, quien encubrió los crímenes de sacerdotes que abusaron de decenas de niños. A la larga, fue obligado a renunciar, solo para terminar como cardenal en Roma. Tiene un gran título, muchas comodidades y poder y autoridad verdadera en el Vaticano, a pesar de ser uno de los más notorios obispos de la era del escándalo. Gibson cree que el Papa nunca amonestará públicamente a los obispos. No quiere abrir esa caja de Pandora porque no quiere causar dificultades para sus compañeros obispos. Los obispos de la Iglesia son sus colegas. Ese es su círculo. Y quedan más asuntos pendientes. Aún ahora es difícil de creer que los sacerdotes acusados de abuso se escondan a plena luz en la Iglesia. En este pueblo del sur de la India vive un sacerdote buscado por un fiscal estadounidense. Liz Neislos, de CNN, lo entrevistó. Joseph Heya Paul ha sido acusado de abusar de 2 niñas cuando era sacerdote en Minnesota. Huyó del país terminando en la diócesis de Uttarakhand. El obispo jefe de Heya Paul en Estados Unidos lo denunció varias veces a la antigua oficina del Papa, la Congregación para la Doctrina de la Fe, incluso mencionando la solicitud de extradición. Pero hasta el día de hoy, 6 años después de la primera acusación, el padre Heya Paul sigue oficiando y vive en una casa parroquial en la India. Sostiene que es inocente. Es mentira, es totalmente falso. Y afirma que las víctimas buscan dinero. Creo que quizá existe el motivo de obtener dinero de la diócesis. Heya Paul puede continuar trabajando como sacerdote hasta que sea extraditado, lo que autoridades estadounidenses dicen puede tardar años. Ellos van de un país al otro y no hay una base de datos universal que haga... Este obispo tiene expediente, tiene problemas.
Heya Paul es uno de varios sacerdotes acusados que siguen bajo protección de la Iglesia. ¿Recuerdan a Peter Hullermann, el sacerdote alemán que el cardenal Ratzinger supervisaba en Múnich? 14 años tras su condena, seguía siendo párroco en Bad Tölz, Alemania, hasta que la Iglesia lo suspendió a principios de año. Hasta la fecha, el Papa Benedicto nunca se ha referido personalmente al caso Hullermann, o por qué Hullermann siguió tanto tiempo en la Iglesia. El caso Hullermann es una desgracia de principio a fin. El caso Hullermann dejó la impresión de que el mensaje es de encubrimiento y negación. Creo que será mucho más difícil para el Papa o sus defensores convencer al resto del mundo de que está del lado de los ángeles en el tema del abuso sexual en la Iglesia. Pero para muchas víctimas, católicos comunes y corrientes, y para el público en general, no ha sido suficiente. El asunto pendiente del abuso sexual no solo socava la credibilidad del Papa, sino que podría causar aquello a lo que ha dedicado toda su vida a combatir, que los católicos se desvíen de la fe. Si la credibilidad de los líderes de la Iglesia se pierde, la gente no los escuchará y terminará haciendo lo que el cardenal Ratzinger más temía. Se apartarán de la Iglesia y creerán lo que quieran creer. Al final, ese puede ser el peor escenario de todos, la pesadilla de Joseph Ratzinger, y hasta cierto punto, dado su historial, podría ser una realidad. Como les dijimos al comienzo de este documental, a que nos acompañen en un foro que vamos a realizar en contados instantes con panelistas que nos acompañan desde varias partes de América Latina para analizar en profundidad este mismo tema. Bienvenidos de nuevo, les saluda Claudia Palacios. Como les habíamos anunciado, vamos a tener una hora de discusión sobre el documental que acabamos de ver y las preguntas que deja planteadas. De nuevo, nuestros invitados, Rubén Aguilar Valenzuela, analista político, académico, sociólogo, autor de unos 900 artículos de opinión sobre diversos temas en revistas de todo el continente. Desde Buenos Aires, el padre Jesús Álvarez, sacerdote de la Sociedad de San Pablo. Desde Monterrey, México, la periodista San Juana Martínez, ex corresponsal de la revista Proceso en Roma, tanto bajo el papado de Juan Pablo II como el de Benedicto XVI, y autora galardonada de varios libros sobre pederastia. Desde Los Ángeles, la abogada Marta Escutia, especialista en casos de abuso sexual sacerdotal, ex legisladora de California. Y desde Ciudad Frontera, México, Monseñor Raúl Vera, obispo de la diócesis de Saltillo. Hace un par de años recibió un regaño del Vaticano por haber escrito el prólogo de uno de los libros de San Juana Martínez. Bienvenidos a todos, un placer tenerlos aquí. Gracias. Buenas noches. Bueno, para empezar esta conversación quiero hacer una breve reseña de las normativas diseñadas por la Iglesia Católica en el último siglo, casi el último siglo, para manejar los abusos sexuales por parte de sacerdotes. Vamos a verlo gráficamente. En 1962 hubo una instrucción para proceder en casos de crímenes que al final del artículo 4 dice que si el caso requiere que el sacerdote salga de un ministerio, puede ser trasladado a otro, a no ser que el caso haya sido olvidado porque el acusado aceptó la denuncia y comenzó el proceso legal de investigación. En el artículo 11 dice que los casos deben permanecer en secreto y más adelante en el artículo 70 dice que de no hacerlo es pecado. Y en el artículo 42 dice que si se llega a encontrar que la denuncia no tiene fundamento, deben ser destruidos los documentos que la sustentan. Ahora, en 1983 el Código de Derecho Canónico creó una incertidumbre acerca de cómo manejar estos casos porque los direccionaba a dicasterios diferentes en el Vaticano. En 2001, el Papa Juan Pablo II expidió un decreto motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela que indica que los casos de abuso sexual de sacerdotes serán manejados por la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y en el 2010, hace tan solo unos meses, el Vaticano expide cambios a la normativa para el tratamiento de los delitos más graves. Vamos a ver cuáles son estos cambios. Equipara a categoría de menor de edad al adulto que tiene discapacidad mental.
2, amplía a 20 años el plazo de prescripción del delito. Antes era 10 años después de que la víctima cumpliera los 18 años y aclara que ese plazo puede ser ampliado a consideración de la doctrina de la fe. 3, para agilizar los procesos se crea el decreto extrajudicial o la opción de acudir directamente al Papa. 4, pone como delito adquirir, poseer y distribuir pornografía de menores de 14 años con fines libidinosos. 5, el tribunal que procese a los acusados también, en ese tribunal también pueden participar laicos y personas no especializadas en derecho canónico. 6, se guarda la confidencialidad para tutelar la dignidad de los implicados, con una aclaración de la que hablaremos más adelante. Ahora, cuando el Vaticano expidió esta normativa, muchas personas se quejaron de que era insuficiente, principalmente porque mantiene la confidencialidad de los casos y porque las penas máximas contempladas por el derecho canónico, a los ojos de muchos en la sociedad, son leves ante el delito de pederastia. A mis invitados les hablo ahora. Voy a dirigir a las preguntas con nombre propio, pero los invito a que si tienen algún comentario en cualquier momento del programa, me lo hagan, nos interrumpan para generar esta discusión. Empiezo con Monseñor Raúl Vera. Usted que fue sometido a lo que se llama un extrañamiento del Vaticano, Monseñor, por haber hecho pública su postura respecto a que la Iglesia, los miembros de la Iglesia que conozcan de estos casos deben denunciar a la autoridad civil. ¿Cómo argumenta esa postura a pesar de que sabe que el Vaticano no lo respalda en esta petición que usted hace? Bueno, yo considero que en el texto que tiene el prólogo del libro de San Juana Martínez, absolutamente me aparto de lo que es el pensamiento de la Iglesia, tanto en la formación de los sacerdotes como en la espiritualidad con la que nosotros debemos vivir y en el concepto de pueblo de Dios. Yo creo, y así digámoslo así, lo percibí, me cercioré en uno de los casos, de que ni siquiera se había leído el prólogo que yo hice, porque se me estaba, digamos, llamando un poco o presentándoseme el extrañamiento en base a las quejas que habían hecho personas que consideraban una ofensa que yo había prologado un libro que estaba ofendiendo a la Iglesia. Entre otras cosas, Monseñor, ¿qué es un extrañamiento? ¿Qué implicaciones tiene para su ejercicio esto? No, nada más es una observación que no está dada ni por escrito, no tiene ningún valor jurídico, simplemente, vamos a decir, se me hace un comentario que lleva un dejo de llamada de atención. Así es como se percibe, digámoslo así, esto que ni siquiera tiene un título, ni tiene un documento, ni tiene nada, digamos, en ese terreno. Queda todo verbalmente. Justamente el libro que usted prologó es este que estoy mostrando en este momento, es uno de los libros de San Juana Martínez, Prueba de Fe. Yo les hablaba al comienzo de que el Vaticano, cuando expidió estas nuevas normas para el tratamiento de los delitos más graves, hizo una aclaración, la hizo justamente Federico Lombardi, que es el vocero del Vaticano, y esta aclaración tiene que ver con que si bien no quedó puesto en el derecho canónico que el clérigo que conozca de un delito de abuso sexual debe denunciarlo ante las autoridades civiles, sí dice que los clérigos deben acogerse a las normas, a las leyes de cada país. Vamos a ver lo que dijo. ¿Someter a las demandas de la justicia? ¿Eso significa de lo legal y penal, de las leyes del país? Sí, obviamente. El Papa tiene también palabras fuertes para los sacerdotes y los religiosos que han abusado de niños. Y él dijo que ellos tienen que responder a Dios y a las cortes y a la justicia del Estado. Porque estos pecados son también crímenes de ley y esta gente tiene que responder, tomar responsabilidad por lo que han hecho. Bueno, no obstante esta aclaración, se han visto casos como por ejemplo el que se le sigue al cardenal de México, Norberto Rivera Carrera, que se le sigue un caso en Estados Unidos en que la Iglesia ha buscado argumentos, los abogados de la Iglesia han buscado argumentos para tratar de evitar, y en este caso porque no tiene jurisdicción Estados Unidos sobre delitos cometidos en México o para juzgar a un clérigo que está haciendo su ejercicio en otro país,
país. Y también hay un ejemplo que nos puede decir usted, abogada, sobre lo que está pasando con la demanda que el pool al que usted pertenece interpuso contra el Papa en el Tribunal de Oregón. Cuéntenos de esto, por favor. Bueno, la Corte Suprema, Claudia, recientemente dio el fallo en el cual decidió de que el caso contra el Papa puede proceder. Así es que esa fue una gran victoria para las víctimas del abuso sexual y el caso va a proceder y estamos empezando ya las investigaciones, entrevistando a personas del Vaticano, incluyendo tratando de buscar evidencia, detalles, hechos, testigos, etcétera. Así es que el caso de Oregón fue muy importante, ya que la Corte Suprema de Estados Unidos decidió que el caso puede proceder contra el Papa. Claro, en este momento lo que yo entiendo es que se está esperando un fallo porque el Vaticano puso una apelación ante la Corte Suprema respecto a ese fallo. ¿Qué puede pasar? ¿Para cuándo se espera el resultado de esta apelación? Y además entiendo que hay otros procesos en tribunales de otros estados también por la misma, el mismo modus operandi de estar moviendo a los sacerdotes pederastas de diócesis y en vez de denunciarlos a la justicia. Bueno, la Corte Suprema recientemente dijo de que el fallo de la Corte Federal en el caso de Oregón era un fallo válido. O sea, la Corte Suprema únicamente tenía que decidir una cuestión. Y la cuestión era, ¿vamos a oír el caso sí o no? Y la Corte Suprema se negó. El efecto de esto es de que el caso a nivel federal procede contra el Vaticano. Ya. Y eso es una cosa, eso es importantísimo, ¿verdad? Porque da aliento, da alas a estos litigios representando a las víctimas del abuso sexual. San Juana, tú que has hecho una investigación tan en profundidad, vamos a hablar ahorita con San Juana, periodista y autora de varios libros, tú que has hecho una investigación tan en profundidad, que has entrevistado víctimas, que has entrevistado sacerdotes, que te has dado cuenta de cómo la justicia, especialmente en México, ha obrado en favor de los sacerdotes pederastas en vez de hacerlo en favor de las víctimas, y que en uno de tus libros dice que hay una estadística que 8 de cada 10 víctimas nunca va a hablar. ¿Tú ves el hecho de que la Iglesia haya puesto esta aclaración a que los sacerdotes deben hacer la denuncia ante la justicia civil si el país en el que están lo requieren, como una manera de acabar con ese fuero religioso, con esa política de que la ropa sucia se lava en casa? Bueno, hay una leve esperanza al respecto. Sin embargo, el pasado demuestra que la institución como tal, el Vaticano, ha funcionado como una institución mafiosa, con códigos secretos, evadiendo la acción de la justicia, removiendo los curas pederastas de un lugar a otro, de una parroquia a otra, de un país a otro, simple y sencillamente para no someterlos a juicio. Por tanto, existe la duda y desde luego yo creo que después de esto podemos ver en este documental que los crímenes sexuales del clero son a nivel global. Por tanto, considero que estos delitos son delitos de lesa humanidad, casi podrían alcanzar esa denominación precisamente porque son tantos, son miles las víctimas, son también miles los agresores sexuales con sotana que hoy en día siguen en su ministerio sacerdotal sin ser removidos. Hay sacerdotes, Claudia, que llevan 40 años abusando sexualmente de niños y siguen oficiando misa. Eso es una barbaridad. De eso podríamos entender como una primera conclusión de este programa, que sería de mucha utilidad que los congresos de cada país, que los gobiernos de cada país expidieran legislaciones y decretos que obliguen entonces a la Iglesia a que por encima de sus normas canónicas tenga que cumplir la norma del país que les obliga a denunciar. Vamos a pasar a otro tema y es la comparación que se hace entre la manera como Benedicto XVI y Juan Pablo II manejaron o han manejado ambos los casos de pederastia. Esto al regresar. Segundo segmento voy a leer un pequeño testimonio que dio Juan Pablo II antes de morir. Esto fue en septiembre del 2004, refiriéndose a los obispos de Boston. Dijo: pido que apoyen firmemente a vuestros hermanos sacerdotes que han sufrido por la debilidad de algunos ministros a los que se les ha dado mucha publicidad. Eso era lo que oíamos, más o menos el estilo de las declaraciones de Juan Pablo II. Y luego, cuando Benedicto XVI se posesionó como papa,
lo hemos visto reunirse con víctimas de abusos sexuales, lo hemos visto pedir perdón, reconocer que la iglesia se equivocó. Por eso la pregunta ahora para mis invitados, por favor, el que quiera tomar la palabra, es: ¿el Papa Benedicto XVI está obrando de esta manera porque le ha tocado, porque los escándalos ya eran algo que salió a la luz pública con mucha fuerza cuando él se posesionó como Papa y era lo que siempre había querido hacer? No lo pudo hacer como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe porque la política de Juan Pablo II no lo permitía. ¿Quién toma la palabra? Yo, Claudia, mira, yo estaría de acuerdo con la afirmación que haces. A mí sí me parece que hay un cambio notable respecto a cómo Juan Pablo II manejó este asunto, a cómo lo va a manejar después Benedicto XVI. Juan Pablo II se manejó en la posición más conservadora y tradicional, que para evitar el escándalo había que esconder las cosas, lo cual hacía mucho más grave el problema. Y Benedicto XVI, todavía como el cardenal Ratzinger, prefecto de la Congregación de la Santa Fe, o lo que se conoce como la Inquisición, en 2001 hace que el Papa le haga este motu propio. Él se lleva los casos, los quita del grupo, en particular del cardenal Castrillón y del grupo más fuerte del Papa Juan Pablo II, y empieza él a introducirse en estos casos, e inmediatamente, una vez que asume el papado, pues viene la acción simbólica y muy fuerte de retirar a Maciel y que se encierre en Zamora, este señor enfermo absoluto. Y en ese sentido empieza una nueva actitud de la Iglesia. Uno podría preguntarse si Ratzinger, como cabeza de la Congregación de la Fe, pudo haber hecho más. Sin duda, es seguro que lo pudo haber hecho más, pero en ese momento no hubiera podido hacer lo que después va a hacer ya como Papa. Y a mí sí me parece que hay un cambio radical y que se trata de un Papa muy conservador en lo teológico. Sí. Ha perseguido a los teólogos más importantes de la Iglesia, sí, pero al tiempo, en este tema en particular, toma una posición bien distinta. Bueno, eso va también un poco en contravía de lo que estábamos viendo en el documental anterior, pero yo quiero darle la palabra al Padre Jesús, que nos acompaña desde Buenos Aires, porque se habla, padre, de esta, no pelea, pero sí este encuentro entre la vieja guardia y la nueva guardia de la Iglesia. Usted, que es un hombre pues que obviamente tiene mucha experiencia en el trabajo con las comunidades de tantos años, ¿usted puede sentir esa tensión entre unos cardenales que quieren seguir con el tema del secretismo y otros que quieren ser más abiertos, y cómo eso se refleja en su trabajo directamente con la comunidad? Bueno, Claudia, yo francamente tengo muchas observaciones que dar, pero les felicito por esta actividad de descubrir estos males de la Iglesia, precisamente para que cambie. Ustedes, seglares laicos, tienen la palabra también, advertir a los jerarcas, y les felicito también porque digan quiénes son y no la Iglesia. Porque cuando ustedes dicen la Iglesia, nos implican a todos, a los 500.000 sacerdotes, al 1,5 millones de laicos, y entonces estamos hablando mal. Diga, el cardenal tal, el papa tal, el obispo tal, el clero tal, el sacerdote tal, y no digan el clero de la Iglesia, digan algunos clérigos de la Iglesia, ¿no? Sí, usted justamente me hacía, perdón, lo interrumpo, padre, porque usted justamente me hacía llegar por correo electrónico un artículo de un hombre que es abiertamente ateo, un ateo muy conocido que se llama Bernard O'Neill, que dice que parece que hubiera como una conspiración contra la Iglesia Católica, y cita, por ejemplo, que de las 11.000 acusaciones que hubo en Estados Unidos por casos de pederastia entre 1950 y 2002, solo 1.200 fueron en realidad violaciones reales. Dice que además estos casos también se presentan en otros credos y en otras organizaciones que trabajan con niños como los Scouts. Para ir a la pausa los dejo con una pregunta que quiero discutir al regresar. ¿Estamos siendo desequilibrados los medios de comunicación en el manejo de esta información, injustos con la Iglesia Católica o no? Ya regresamos. Estamos siendo desbalanceados los medios de comunicación en la cobertura de estas denuncias de pederastia por parte de sacerdotes. Estamos dejando de mostrar todo lo bueno que hace la Iglesia en el mundo.
¿Quién tiene la palabra para responder esta pregunta? ¿Quién quiere? Bueno, Claudia, yo Padre como Jesús. periodista creo que soy obligada también a contestarla. Adelante, San Juana. Si me permites. Mira, siempre se ha dicho que hay un desequilibrio, sin embargo, los periodistas cuando acudimos a las instituciones, a la institución católica en un país u otro, a pedir información sobre el paradero de sacerdotes acusados de abusos sexuales, pues no hay información, se cierran y son archivos secretos que hasta hoy en día se ha negado la Iglesia a abrir para determinar cuál es el paradero de todos aquellos agresores sexuales y lamentablemente es la misma Iglesia quien muchas veces no permite que exista ese equilibrio informativo. Por otra parte, yo que he escrito 3 libros, yo no considero que ninguno de mis libros sea anticlerical, soy católica, practicante además, y el obispo Vera, a quien felicito y hago un reconocimiento desde aquí por su valentía, por su compromiso social con las bases, con su trabajo pastoral extraordinario, incluso le acaban de dar un premio internacional en Noruega, felicidades obispo, pues él puede dar cuenta de que en realidad yo creo que existe una negación, una vocación de silencio y de acallar las voces que denuncian el abuso sexual cometido por sacerdotes. Lamentablemente, la Iglesia como institución es opaca, es muy poco transparente. Yo que estuve trabajando en el tema del Vaticano durante años, me di cuenta que uno se topa con una pared informativamente hablando, o sea, que es difícil hacer un equilibrio. Quiero mostrarle a nuestra audiencia qué es lo que pasa, según las nuevas normas del Vaticano, cuando un obispo recibe, o qué es lo que debe pasar, cuando un obispo recibe una denuncia por abuso sexual de parte de uno de sus sacerdotes. Primero, debe investigarla y si encuentra sustento suficiente debe enviar la denuncia a la oficina disciplinaria del promotor de justicia que depende de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Ahí 7 eclesiásticos y un penalista laico evalúan los elementos y pueden decidir procesar penal o judicialmente ante un tribunal local de la Iglesia a ese sacerdote o procesarlo administrativamente ante un delegado del obispo al que pertenece el religioso. En el caso en que las pruebas sean, como se dice en la página del Vaticano, abrumadoras, la denuncia se puede presentar directamente ante el Papa. Lo mismo ocurre cuando el sacerdote acusado acepta los hechos y pide lo que se llama una dispensa clerical. En ambos casos, en estos últimos 2 casos, el Papa puede tomar medidas disciplinarias si es que el sacerdote acepta vivir en oración y penitencia, o la pena más grave, que es expulsar al sacerdote del estado clerical, lo que en la práctica significa que no se puede presentar ante la gente como sacerdote, que no puede celebrar misa y que no recibe de la Iglesia. También el Papa podría excomulgarlo. Ahora, cuando uno ve esto, abogada, y lo compara con las penas que existen en la justicia civil para los pederastas, pues por supuesto luce muy leve la manera como la Iglesia castiga a los sacerdotes pederastas. ¿Cuál es una pena en Estados Unidos para un pederasta, por ejemplo, abogada? Para un pederasta común y corriente, la pena es muy severa. Depende de estado en estado, ¿verdad? Pero en California es una pena de cárcel. Y además, después de salir a la cárcel, el pederasta tiene que someterse constantemente al departamento legal de la policía para presentarse cada mes o cada 3 meses, ¿verdad? Segundamente, también se le informa a ciertas vecindades, ¿verdad?, que un pederasta está viviendo cerca de ellos. Así es que aquí en California tenemos un sistema muy transparente. Lo que yo estoy notando de estas nuevas normas que salen del Vaticano es que primeramente lo que debería de hacer el Vaticano es de que al saber que un sacerdote es acusado de este crimen, deberían de reportarlo inmediatamente a las autoridades civiles. Por eso es que mucha gente dice, si alguien es un pederasta va a preferir optar por el sacerdocio porque las penas al fin de cuentas pues van a ser muy leves. Quiero preguntarle al Padre Jesús en Argentina o al Obispo Vera, cualquiera de los dos que me quiera responder, ¿qué pasa cuando el abusador es un obispo, cuando es un cardenal, cuando es un arzobispo? ¿Qué hace un sacerdote de menor rango que conozca uno de estos casos para denunciar a su propio obispo? Mira, Claudia, tú acabas de mencionar cómo han sido en el mes de mayo de este año
ha sido publicada digamos, una revisión de las penas que la Iglesia puede poner, y lo primero que dice que la Iglesia puede juzgar a un cardenal, puede juzgar a un obispo, puede juzgar a cualquier ministro. Esto es, aquí yo creo que tenemos que ir a un asunto que... Perdón, padre, si yo soy un párroco y veo que el obispo de mi diócesis es un pederasta, ¿qué debo hacer? Debe denunciar a donde le debe primero, si esto lo sabe en confesión, le debe decir a la persona que tiene que ir o ante el arzobispo, si es un obispo en una provincia eclesiástica, o debe proceder también ante la misma nunciatura que tiene conexión directa con el Papa. Ahora, si esto no lo sabe en confesión, por supuesto que él debe proceder. ¿Por qué? Porque aquí se trata de las víctimas. Esto es lo primero que tenemos que enfocar. Son las víctimas las que tienen que ser protegidas y las que tienen que ser resguardadas de todo esto. A todos mis invitados, antes de ir a la pausa, quiero mostrarles también gráficamente lo que arroja la página del Vaticano sobre la manera como ha manejado las denuncias que ha recibido entre el 2001 y el 2010. Dice que ha evaluado 3.000 casos en los últimos 50 años. Cuando regresemos tenemos más información al respecto. Les decía que los datos que arroja la página del Vaticano sobre cómo han dado procedimiento a los abusos sexuales de parte de sacerdote. Han recibido 3.000 casos en los últimos 50 años, de ellos 60% por efebofilia, que es la condición en la cual los adultos experimentan atracción sexual hacia adolescentes que ya han pasado la etapa de la pubertad. 20% por relaciones heterosexuales, tenemos el gráfico si lo podemos ver por favor, y 10% por pedofilia. Ahora, respecto a cómo han sido fallados estos casos, dice que en el 60% de los casos los acusados fueron condenados a retiro y oración por estar en edad avanzada, lo que según aclara el Vaticano no implica que los haya absuelto. El 20% fueron llevados a un proceso penal o administrativo, el 10% fueron dimitidos del estado clerical porque las pruebas fueron lo que ellos llaman abrumadoras, y un 10% de los sacerdotes acusados pidieron dispensa del sacerdocio y fueron procesados civilmente por pornografía y pedofilia. Para pasar al siguiente tema, vamos a ver las declaraciones que me dio el asesor espiritual del protagonista de nuestro documental de mañana en México. Yo empecé preguntándole a él si no le gustaría, el asesor espiritual es un sacerdote, si no le gustaría que el Papa pidiera perdón. Él lo hizo, pero no de una manera tan abierta. La Iglesia Católica, como los grupos, necesitan tiempo para cambiar, necesitan crisis y alas necesitan sufrimiento. El problema es que cuando las estructuras no aceptan de mirar a sí mismas y no aceptan la realidad que no son fieles al Evangelio. En otros grupos religiosos los mismos problemas existen. ¿Cuál es la diferencia entre lo que se enseñaba antes y lo que se enseña ahora que vaya encaminado a evitar los abusos sexuales? La psicología enseñada estaba puro de libros, no psicología clínica realmente con casos de discusiones. Segundo, se tratan más directamente de los asuntos sexuales y de poder. ¿Cómo manejan el caso cuando conocen que hay un muchacho en formación que es homosexual? ¿Cómo lo manejan? Primero, sabe lo que dice la Iglesia en ese sentido. Si él no se puede ver el celibato, se va. Varios temas tocaba este sacerdote, asesor espiritual de una víctima de abuso sexual. Y quiero empezar con Rubén Aguilar preguntándote, Rubén, él hablaba de que las instituciones para cambiar necesitan tiempo. ¿Cuánto tiempo se puede dar, vamos a decirlo así, se puede dar el lujo la Iglesia Católica en cambiar de manera que a la sociedad quede satisfecha con esos cambios? Bueno, yo pienso que la Iglesia va muy atrás, que son años y años de haber escondido estos problemas, que apenas los empieza a ventilar
que debería de acelerarse todo el proceso, e incluso en la intervención de Lombardi, el portavoz, este jesuita portavoz del Vaticano, de que estos procesos deberían de ser ventilados también en los tribunales civiles y no solo en los tribunales eclesiales. No debería de haber fuero. Me parece que eso debería ser un avance muy importante, que debería informar, abrir, como lo han hecho algunas iglesias, en concreto en la iglesia alemana, que pusieron una página para que en la iglesia irlandesa, para que se informe de manera permanente y la gente se queje de manera permanente. Yo pienso que va la iglesia muy atrás respecto a eso, que la gente que le exige más, pero también quisiera, aprovechando el tiempo, la intervención que hacía el padre Álvarez desde Buenos Aires. Es cierto que de los 400,000 sacerdotes que hoy tiene la Iglesia Católica, probablemente están implicados no más de 4,000 sacerdotes en los últimos 50 años. Es escandaloso, no debería de existir, pero también es cierto que habría que ubicar en contexto el problema, porque eso ayudaría a entender. Son sacerdotes en lo particular, gente enferma a la cual la Iglesia no debería de proteger de ninguna manera, y debería de llevar no solo a los tribunales internos de la Iglesia, sino también a los tribunales civiles, sí. Y eso sería un elemento de credibilidad muy importante, Rubén, respecto a los fieles. Como el tiempo es tan limitado, quiero darle ahorita la palabra al obispo Vera, porque nos decía el padre asesor espiritual que oíamos ahora que se establecen unos mecanismos para detectar a los sacerdotes que tienen problemas de homosexualidad, y dicen, bueno, siempre y cuando sean célibes no importa, pero el hecho es que hay que reforzar la manera como en los seminarios se enseña a los sacerdotes a que deben ser célibes. ¿Qué comentario tiene usted al respecto? Yo considero, y lo digo en ese prólogo que escribí para el libro de San Juana, que ha fallado nuestra formación humana. Y yo aquí sí quiero distinguir del problema de la pederastia y no ponerlo exactamente ligado al tema de la homosexualidad, porque es otro problema. Una persona homosexual puede ser perfectamente llevar una vida ética recta, y no necesariamente que una persona que cae en la pederastia tiene que ser homosexual. Es una persona degradada que enferma, que busca una satisfacción en un terreno que le importa muy poco cómo lo logre. Yo creo que aquí el tema de la formación de nuestra madurez, que no solamente es nuestra madurez humana, también yo cito el tema de nuestra espiritualidad desencarnada, de una espiritualidad en la que nosotros nada más nos cuidábamos del espíritu y dejábamos las condiciones históricas en las que el hombre vive, y nosotros nos dedicamos únicamente que atender el espíritu, y hemos hecho en un momento dado, digo yo en ese prólogo, trabajos pastorales totalmente insatisfactorios, trabajos pastorales insulsos, sin efectos, muy irresponsables. Claro, si el sacerdote en un momento dado, precisamente por esa carencia de formación espiritual, solamente dedica su tiempo a un espectro sumamente reducido de su vida, le queda tiempo libre y le queda tiempo para dedicarse a tontería y media. Entonces, yo considero que no solamente tenemos que cuidar... Eso tiene, obispo, perdóneme, le interrumpo porque el tiempo va volando. Eso tiene, obispo, unas diferencias en América Latina respecto a Estados Unidos y a Europa, y eso es lo que vamos a ver al regresar. Recientemente surgió en Bélgica el resultado de un estudio que arrojó que hubo 450 casos de abuso sexual en 25 años, esto por parte de sacerdotes, y que 13 de las víctimas se suicidaron. Fue un informe de 200 páginas. Vamos a ver el gráfico. En Irlanda, tras la revelación del estudio de una comisión promovido por la misma iglesia que reveló una gran cantidad de abusos, el Vaticano ordenó visitas apostólicas para realizar un cuestionario y luego un estudio para valorar los resultados de ese cuestionario y a partir de ahí transformar a la iglesia.
iglesia. Ahora, en Estados Unidos, la iglesia ha pagado unos 3.000 millones de dólares en indemnizaciones a unas 15.000 víctimas por denuncias sobre unos 4.000 procesados. ¿Qué ha pasado en América Latina? Hemos visto algo similar en el caso de los Legionarios de Cristo por el escándalo que se supo que el fundador, el padre Marcial Maciel, violaba niños, tiene hijos, se drogaba. Entonces se mandó una comisión para reformar esa institución, pero por lo demás son casos aislados. ¿Eso a qué obedece? Le quiero preguntar primero a Rubén Aguilar, ¿a que no hay suficientes casos en América Latina o a que tendemos a encubrir mucho al clero, los latinoamericanos? ¿Cuál es tu teoría? Mira, yo pienso que sí es un problema, pero no es de la dimensión de lo que ocurre en Europa ni en los Estados Unidos, y entre otras razones probablemente porque en muchos países de América Latina los sacerdotes en las parroquias tienen mujeres, tienen relación con mujeres, han resuelto un problema de acompañarse con una mujer, hacer compañía, hacer vida matrimonial y a su vez ejercer el ministerio, y me parece que ese es un elemento que evita problemas que han ocurrido en otros países, según mi punto de vista. ¿Cuál es su teoría, Padre Jesús? Bueno, ¿qué le iba a decir? Mi teoría sobre eso es que apunta el señor no me acuerdo el nombre, pero se cree que si los sacerdotes estuvieran casados, habría menos abusos pedófilos. Pero resulta que la mayoría de abusos de niños es precisamente por parte de casados, pero inmensamente superior a los abusos cometidos por algunos clérigos o algunos sacerdotes. Eso es la teoría mía, constatada a diario en todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, sí. el turismo pedófilo. ¿Cuántos millones de niños abusados de los cuales nadie se interesa? Apliquen estas técnicas también para investigar esos casos horribles. Y investiguen también a otras religiones que tienen los mismos problemas que nosotros. Abogada, y estos medios que ustedes tienen los felicito. Abogada Marta Escutia, usted que es de origen latinoamericano, pero que trabaja en los Estados Unidos, ¿cuál cree que sea el motivo de que en América Latina no se hayan creado estas grandes comisiones para investigar los casos en profundidad versus lo que sí se ha hecho en Estados Unidos? Bueno, primeramente creo, Claudia, que no existe educación suficiente, que nuestra comunidad latina no tiene la educación suficiente para entender este problema. También tenemos que reconocer que las víctimas muchas veces se sienten avergonzadas y creen que es culpa de ellos. Así es que es muy dudoso de que una persona va a decir, ah, sí, ¿verdad? A mí me abusaron, hoy me presento, ¿verdad?, a hacer un caso contra un sacerdote. Es muy difícil hacer eso. Creo que hace falta educar a la comunidad latina sobre esto, hace falta transparencia, también hace falta crear un ambiente en el cual la gente se sienta cómoda en salir con un caso que es un poco delicado, ¿verdad? Y últimamente yo siempre me pregunto, ¿qué pasa con las víctimas? Yo como madre de 2 hijos, siempre me estoy preguntando qué pasa con las víctimas y también qué métodos ha usado la Iglesia Católica para advertir a los feligreses de que quizás existe un pederasta en su parroquia. Me contaba San Juana, perdón, interrumpo, para nada. Me contaba San Juana en la investigación para este programa que hubo un caso de una mamá en México que al sacerdote lo cogieron infraganti, abusando sexualmente de su hijo en un vehículo, en una carretera, el niño con los pantalones abajo, y que lo metieron a la cárcel y fue la mamá misma a la cárcel a decir saquen al padre de la cárcel. Me imagino que te has encontrado con muchos casos por el estilo, San Juana. Así es, Claudia. Yo creo que en este sentido, en América Latina, los atavismos católicos son muy fuertes, ¿no? Pero también difiero en el caso del número de víctimas. Pienso que es una radiografía lo que ha pasado en Europa y que también existen miles de víctimas en América Latina, pero la diferencia es que son víctimas muchas veces vistas de segunda clase, que eso sucede en los tribunales internacionales también que juzgan crímenes contra la humanidad. Entonces, pienso que no se le da el suficiente valor a la víctima latinoamericana y que también es debido a estos atavismos católicos que mucha gente... Yo me acuerdo que entrevisté a un juez que le decía, ¿por qué usted a un sacerdote estaba acusado de violar a más de 90 niños en Puebla?
y el juez me decía que no hizo nada contra ese sacerdote porque pensaba que se iba a ir al infierno. Entonces, aquí nos damos cuenta que es muy poderoso y que también en América Latina un cardenal manda mucho. Un obispo, el clero en general es muy poderoso, ¿no? Ya. Entonces tiene mucho más poder que en otros países como en Europa. La Iglesia siempre ha argumentado que esto se debe mantener de bajo perfil porque se puede afectar la fe de los católicos. Y para introducir este tema, que quiero que sea nuestro tema de cierre, quiero mostrar, por favor, a mi productor las gráficas que nos entregó la organización Latino Barómetro sobre la religiosidad en América Latina. De ahí sacamos los siguientes datos. El catolicismo disminuyó del 79 al 70% entre 1996 y 2008. A ver si podemos conseguir la gráfica. Aquí está. El catolicismo disminuyó del 79 al 70% entre 1996 y 2008. Y la confianza en la Iglesia cayó del 76 al 66% en el mismo lapso, con una fuerte caída en 2003, quizá cuando estaban comenzando a tomar vuelo estos escándalos de pederastia. No obstante, ¿qué pasa? En una encuesta en 2007, la Iglesia ocupa el segundo lugar de confiabilidad entre las instituciones en América Latina, solo por debajo de los bomberos y muy por encima de otras como la empresa privada, el gobierno, los medios de comunicación y las Fuerzas Armadas. De esto hablaremos al regresar. Para el próximo 31 de octubre hay una manifestación convocada en el Vaticano a la que están invitadas los seguidores de todos los credos que quieran protestar y exigir medidas más fuertes al Vaticano para tratar este delito de la pederastia. ¿En qué momento está la Iglesia Católica? ¿Hacia dónde va? ¿Es esta su peor crisis? ¿Veremos en duda la santidad de Juan Pablo II por esto? ¿Debería hacer la Iglesia una gran campaña publicitaria para limpiar su imagen y además para facilitar las denuncias de las víctimas? Con la conclusión de mis 5 invitados me quiero despedir. Por favor, brevemente cada uno, empezando con el obispo. Obispo. Mira, yo considero que desde la Iglesia no hemos hecho suficiente trabajo para atender a las múltiples violaciones a la dignidad de la persona humana. Y entre esas múltiples violaciones está el tema de la pederastia, está el tema de la explotación sexual de la mujer y de los niños en el turismo sexual, está el tema de la falta de sensibilidad que nosotros tenemos hacia la vida humana en muchos aspectos. Entonces, si nosotros no hemos, dije yo hace un rato, no hemos visto la integridad de la persona, cuerpo y alma, y nos hemos dedicado al alma en un momento dado, no hemos incidido suficientemente en los aspectos sociales que tocan al ser humano y lo dañan, nosotros mismos nos hemos visto invadidos por esta cultura del bienestar, por esta cultura del placer, por esta cultura del usufructo de la persona a cualquier precio. Esto es lo que yo veo como una llamada de atención a nosotros. Y en ese sentido, yo no creo que esto que está pasando a nosotros nos haga mal, al contrario, no, nos haga mal en el sentido que nos quita, nos pone la cara roja de vergüenza, nos quita, digámoslo así, las aureolas. Pero el hecho de que nos tengamos que revisar e incidir profundamente para que cambien las cosas para tantas víctimas que en este momento hay en el mundo, entre ellas están estos niños que padecen allá afuera el tema de la pederastia, de la prostitución, de la pornografía, nosotros no hemos hecho suficientemente y por eso el día de hoy, desde dentro de la Iglesia y en las estructuras que debían ser, digámoslo así, las promotoras de la vida correcta de la Iglesia, nos hemos visto invadidos. Esto yo creo que sí. Voy a darle la palabra ahorita a Rubén Aguilar. Sé que te tienes que despedir, Rubén, así que por favor, tú con tus conclusiones. No, a mí me parece que toda esta crisis la Iglesia puede salir fortalecida. Este es un problema enorme, no debe haber nunca ocurrido, es una estructura humana como cualquier otra,
pero pienso que si lo sabe manejar puede salir fortalecida y evitar que esto vuelva a ocurrir. Y solo quisiera terminar mi intervención sin minimizar los crímenes de los sacerdotes en particular, que probablemente es el 1% de todos los sacerdotes, que el problema del abuso sexual es un enorme problema social y que según la UNICEF el 96-98% del abuso sexual ocurre al interior de la familia, son los padres, son los hermanos, son los abuelos, son los tíos, los grandes abusadores. Esto no justifica a la Iglesia y no hay que minimizar el problema, pero sí hay que ubicarlo en contexto y me parece que todos tendríamos que hacer ese esfuerzo. Gracias, Rubén. Le voy a dar la palabra ahora a San Juana, pero quiero que el Padre Jesús vaya pensando también en esa pregunta que yo hice de si está en duda la santidad de Juan Pablo II por este debate sobre cómo él manejó los casos de pederastia. San Juana, tus conclusiones. Sí, mira, yo, Claudia, pienso que por primera vez en la historia los cimientos de la Santa Sede se tambalean debido a la crisis provocada por los abusos sexuales del clero. Y pienso que ha tenido sus vaivienes, han hecho bien sus luces y sus sombras la actuación del actual Papa Ratzinger. De cualquier forma, este delito del abuso sexual efectivamente sucede en todas las profesiones, los maestros, al interior de la familia. La diferencia, Claudia, es que esas personas son sometidas a la justicia y sin embargo aquí la Iglesia como institución sigue viendo al abusador sexual con sotana, al sacerdote pederasta, lo sigue viendo como una oveja descarriada, como una oveja negra a la cual hay que cuidar. Sin embargo, yo creo que es un enfoque muy equivocado y hay que verlo como son. Son delincuentes a los que hay que denunciar y a los que es importante ya limpiar la institución católica de ellos. Finalmente, terminar diciendo que Dios no tiene nada que ver con estos sujetos, Claudia. Precisamente ese va a ser el tema de nuestro documental de mañana, cómo las víctimas, a pesar de ser víctimas, y las madres de estas víctimas destacan ellos mismos en su humildad, en su pobreza, que el sacerdote no es Dios, el sacerdote abusador no es Dios y ellos por eso siguen entregadísimos a la Iglesia. Padre Jesús, sus conclusiones. Mira, mi conclusión más fuerte es que no convoquemos solamente a la Iglesia Católica, convoquemos a todas las iglesias a luchar por la dignidad de los niños, por esos millones de niños que son abusados no solamente sexualmente, sino en el trabajo forzado, en el abandono, en el hambre. Y después no minimicemos que la Iglesia tiene que hacerlo y no se va a tambalear por estas cosas. Abogada Marta Escutia. Bueno, yo diría que la mejor manera en la cual el Vaticano puede tomar las riendas de este problema es simplemente la transparencia. Hay que ponerle un alto al proceso secreto, hay que ponerle un alto a negarse que la Iglesia se niegue de entregar documentos, evidencia. Hay que, al saber que un sacerdote es un pederasta, inmediatamente llevarlo a las autoridades civiles y inmediatamente también dar la advertencia a los feligreses de que esto ocurrió en cierta parroquia y si alguna persona sabe de alguien que sufrió un abuso, que salgan adelante. Yo digo que el Vaticano necesita la transparencia y uno como comunidad latina necesita la educación. Educarse más sobre este problema y no tener temor de salir adelante y hacer las demandas si es que ese niño o niña sufrió daños. Pues muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos, un panel de lujo hemos tenido esta noche, gracias por todas sus consideraciones. Tenemos que decirle a nuestra audiencia que invitamos insistentemente a alguien del Vaticano para que viniera a hablarnos, pero hasta esta mañana nos dijeron que no, que decidían no hacerlo. Los anuncios parroquiales, vamos a decir, es para que nos sigan acompañando en el transcurso de la semana a partir de las 9 de la noche. Mañana vamos a tener un documental y el resto de la semana también vamos a tener foros, discusiones, otras víctimas. Vamos a ver una muestra, un adelanto del documental que hicimos en México. Cuando él estaba haciendo eso, recuerdo que se salían las lágrimas y yo decía, es que otra vez no. Teníamos una casita de campaña allá atrás de la casa. Ay, yo me siento bien mal.
Hay que investigar. ¿Qué va a investigar? A lo mejor él sí quería el bien de los niños, pero el diablo es tan astuto. Obispo, ¿qué va a hacer usted con el caso de Javier Castellanos? La verdad no es algo que tenga que ser siempre publicado. A los 8 días, él regresa. Entonces, inmediatamente cuando lo veo, me empiezo a llorar y le digo, padre, necesito hablar con usted. Padre Eugenio, buenas tardes. Le habla Claudia Palacios de CNN en Español. Estamos aquí enfrente de su casa. Yo te voy a aconsejar algo. Vete de la comunidad, pero salte de trabajar de aquí. Pero yo no me quedé, pero no voy a quedar, pues, si te estás acusando así, de alguna manera, bueno, pues por lo menos hasta un animal saca las uñas. Tres preguntas para ustedes en Facebook. ¿Los casos de pederastia cometidos por sacerdotes católicos han afectado su fe? Segunda, ¿incurren en algún delito los obispos que no denuncian ante la justicia penal a sacerdotes pederastas? Tercera, ¿conoce algún caso de pederastia cometido por un sacerdote? Si lo desea, cuéntenoslo y diríjase a SNAP, la red de sobrevivientes de abusados por sacerdotes. Mañana vamos a tener un representante de esa organización, entre otros de nuestros panelistas. Muchas gracias por acompañarnos, hagan parte de esta cobertura. De nuevo, muchas gracias a mis invitados. Buenas noches.